Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. El Estadio Centenario será sede este año de las finales de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores, que se jugarán el sábado 6 y el sábado 20 de noviembre respectivamente. La noticia, confirmada ayer por la CONMEBOL, es todo un hito para Uruguay, que hace años no organiza grandes eventos deportivos y ahora albergará en un solo mes las definiciones de los torneos más importantes del continente a nivel de clubes, con todo lo que ello implica en cuanto a promoción del país, movimiento turístico, incluyendo lo que se dinamizan la hotelería, los restaurantes, el transporte, los servicios y el comercio en general. En un comunicado, la CONMEBOL aseguró que la decisión se tomó considerando la situación de la epidemia de COVID-19 proyectada para noviembre, teniendo en cuenta que Uruguay prevé vacunar a un alto porcentaje de su población para julio, lo que colocaría a este país entre los más seguros del continente en las fechas programadas para las finales. A este criterio, según el organismo, se suman las características del Estadio Centenario, que permitirían la presencia de una considerable cantidad de espectadores. Es una noticia interesante, pero que al mismo tiempo deja abiertas una cantidad de preguntas, ¿no? ¿Cómo se llegó a esta decisión? ¿Cuál fue la incidencia del gobierno? ¿Qué implica en términos prácticos? ¿Tendremos finales con estadio lleno, por ejemplo, en esa fecha? ¿Estamos tan seguros de lo que va a ocurrir con la pandemia acá? En fin, vamos a meternos en el tema. Estamos con el secretario nacional de Deportes, Sebastián Bauzá. Doctor Bauzá, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, buen día a todos los oyentes. Y sí, por suerte, creo que lo que se confirmó ayer, de alguna manera con mucha ansiedad, todos los estábamos esperando, es algo muy importante, no solamente para el fútbol y para el deporte, sino para el país, ¿no? Vamos a ir desmenuzando la novedad, pero le pido en primer lugar que ubiquemos los antecedentes, sobre todo porque, bueno, este no es un programa dedicado al fútbol, obviamente tenemos muchos oyentes futboleros, pero capaz que otra parte de la audiencia no. Entonces, le pido que veamos un poco la historia. La CONMEBOL está cambiando la forma de juego de las finales de estos dos torneos, los dos torneos sudamericanos de clubes. Hasta hace poco cada una de las finales se resolvía en dos partidos, ¿no? Ida y vuelta, que se jugaban en los países de origen de los dos clubes que llegaban a esas instancias. Desde 2019, y creo que siguiendo el modelo europeo, cada torneo ahora tiene un solo partido final, ¿no? Es así, una copia de lo que pasa en la Copa Champions, que es un gran evento. La CONMEBOL resolvió ya en el 2019 lo que es la Copa Sudamericana. Se jugó ahí sí con público en Asunción, no en el Estadio General Palo Rojas, que es un estadio de 45.000 espectadores, donde el campeón fue Independiente del Valle. Y a nivel de la Copa Libertadores, la primera vez se jugó, que al principio iba a ser en Chile, no sé si se acuerdan, y después por la crisis política se cambió la sede y se hizo en Lima con 80.000 personas, ¿no? Donde fue la primer final de la Copa Libertadores, que fue impresionante la movida que tuvo Lima, donde hubo desde, no solamente la final, ¿no? Ahí se arman como si fuera la final de los mundiales, fanfest, con recitales, muchísimo, ¿no? Acá estamos esperando que en este mes de noviembre, entre el 6 y el 20, podamos tener un turismo, no solamente las personas que vayan a ver el partido, sino todo el movimiento que va a haber de prensa, de la gente de la CONMEBOL, que va a estar instalada en noviembre. Sí, enseguida volvemos a eso, pero dejamos anotado eso, pero volviendo al proceso que se sigue ahora en la CONMEBOL, entonces, desde 2019 hay final única por cada uno de los torneos, y la sede se fija con varios meses de anticipación. Se elige la ciudad y el estadio en el que se va a jugar cada uno de estos partidos, independientemente de cuáles sean los clubes que lleguen a jugar esas finales, ¿no? Sí. Cuando ayer se resolvió que la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores se juegue en Uruguay, también se definió ya las finales para
el 2022, tanto Sudamericana y Libertadores. Es decir, ya se establece el calendario para esas finales. Ahora estaba corriendo la elección de 2 escenarios para cada una de estas 2 finales en el año 2021, Sudamericana y Libertadores. ¿O ya estaba resuelto que esta vez, debido a la pandemia, se iba a usar una única ciudad para las 2 finales? No, no estaba. Y nosotros ya en el 2020, que nos presentamos para hacer final, para recibir esta final, porque no nos podemos olvidar que en el 2020 el manejo de la pandemia en Uruguay, los números eran otros, comparado lo que estaba en el resto de América del Sur, y nos presentamos, pero bueno, no daba el tiempo para crear una infraestructura que hay que hacer a nivel del Estadio Centenario, y quedamos en la puerta. Y yo creo que, bueno, pasaron cosas estos meses que ayudó de alguna manera que la Asociación Uruguaya de Fútbol pudiera apretar el acelerador y presentarse para estos 2 eventos que eran las 2 finales, ¿no? Había varias ciudades candidatas y algunas de ellas con estadios renovados hace poco, ¿no? Entonces, ¿lo sorprendió que terminara primando el Estadio Centenario de Montevideo? ¿O ya lo daban como un hecho por ese buen vínculo que se había ido dando entre el gobierno y la Conmebol recientemente? Bueno, la final de la Copa Libertadores era algo que lo esperábamos. Lo que pasa que como nosotros como país, ¿no?, teníamos que hacer una inversión importante en el Estadio Centenario, realmente cerraba si podríamos tener algún otro espectáculo lo antes posible para que esa inversión pudiera tener un resultado importante, ¿no? Digo, acá en el estadio hay que hacer mucha obra, que después, si quieren más o menos lo podemos ir hablando, sí. Pero no hay que olvidarse que no solamente en el fútbol, en esta pandemia, tanto la Secretaría Nacional del Deporte como las diferentes federaciones tuvimos la posibilidad de organizar eventos, ¿no? Pudimos a nivel de rugby, se hizo el 4 Naciones el 2020, mañana termina un sudamericano de la Liga de Rugby, que para tener una cifra, ¿no? Se movió casi $900.000 en hotelería, servicio de comida, traslados, que en esta situación es muy complicada, creo que es muy importante. Es interesante lo que está señalando, porque capaz que son eventos que han pasado desapercibidos, por lo menos para una parte del público, ¿no? Sí, sí, aparte se ha trabajado en burbuja, como también nosotros habíamos organizado el repechaje de handball. Uruguay había clasificado el Mundial de Handball y faltaban otros países y no había un país en el 2020 que lo podía recibir. Nosotros nos abrimos para hacerlo, pero al final esos países que tenían que venir tenían tantos casos que no lo pudieron hacer, y el único que sí quiso venir fue el que fue al final del Mundial, ¿no? Algo que realmente es triste desde el punto de vista deportivo. Y ahora, el 15 de mayo, comienza en Florida un sudamericano de fútbol sala, también en burbuja, en el interior de la República. Que esos eventos son muy importantes. Yo muchas veces acompaño a las delegaciones que vienen desde la Conmebol, cuando me tocó para definir el estadio y ver los hoteles, como cuando fuimos a Florida también, para que conozcan las infraestructuras que tenemos y los estadios, la necesidad que hay de hacer todo esto, ¿no? Y de alguna manera, un pequeño motor de la economía, esto ayuda muchísimo, así que... Hay un contexto, entonces, usted dice esto no está descolgado, esto que ahora estamos comentando y analizando no está descolgado, pero resulta que en materia de fútbol, Montevideo, el Estadio Centenario, hace años que no daba un paso así, ¿no? Si mis apuntes están bien, la última final que recibió el Centenario fue cuando Peñarol definió el título con Santos, ¿no? La Libertadores con Santos, 2011. Sí, 2011. 2011, o sea, 10 años. Era presidente de la AUF, así que no me olvido, porque fueron años. La verdad que el 2010 logramos el 4º puesto en Sudáfrica y el 2011 salimos campeón de América y Peñarol juega una final de la Libertadores, ¿no? Digo, desde el punto de vista deportivo son años muy importantes, pero del punto de vista de la infraestructura creo que vale la pena acordarse que desde 1990 no se cambia el piso del estadio. Bueno, ahí vamos a lo que está pendiente, ¿no? Desde 1990. Sí, sí, y a ver, alguna reforma importante es desde el Mundialito, ¿tá? Después sí,
se han pintado las tribunas, se ha arreglado principalmente el vestuario local, muchas veces por pedido de los jugadores. El vestuario visitante no está en las mismas condiciones el vestuario local. La iluminación ya a esta altura sería muy difícil que pueda llegar a una final a toda América y a toda Europa y al mundo entero, y es necesario cambiar los focos. Hay una tecnología 4K que se le llama, así que las columnas sí podrán ser utilizadas, pero lo que son lámparas hay que hacer una licitación, que la Asociación de Fútbol ya está trabajando en esto. Bueno, por eso mismo decía que llama la atención que se elija el Centenario cuando otras ciudades que competían tenían estadios nuevos o recientemente remozados, por ejemplo, para el Mundial en Brasil, etcétera, ¿no? Sí, pero no hay que olvidarse que el Estadio Centenario se creó, se hizo el primer Mundial de 1930. Sí, claro. Es monumento histórico y creo que Uruguay está haciendo un trabajo, como yo siempre digo, hay que festejar el primer Mundial, el primer centenario, ¿no? Y festejar el primer Mundial, que uno puede pensar en el 2030, aunque en lo personal para mí hay que festejar el 2024, que es cuando Uruguay consigue, no había mundiales, pero conseguimos una medalla en los Juegos Olímpicos. Creo que el 2024 tiene que ser el primer festejo que tiene que hacer Uruguay, y tiene que hacer en el Estadio Centenario, y necesitamos de a poco comenzar con todo este cambio de estructura y todas estas modificaciones. Doctor Bauçá, le pido que hagamos una pausa por acá para seguir avanzando, por ejemplo, para entender el análisis que se ha hecho en cuanto a la situación sanitaria, ¿no? Que es toda una discusión. Ya retomamos la entrevista con el doctor Sebastián Bauçá, secretario nacional de Deportes. La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó ayer que el Estadio Centenario será sede este año de las finales de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores. ¿Cuándo? El sábado 6 y el sábado 20 de noviembre respectivamente. Una noticia interesante. Ahora, mientras iba a la tanda al aire, yo repasaba mensajes de los oyentes y me encuentro de todo, ¿no? Desde gente entusiasmada a gente con cantidad de dudas o hasta desconcierto, sobre todo teniendo en cuenta los factores sanitarios que están de por medio, la polémica a propósito de cómo viene actuando la Conmebol últimamente. Bueno, retomamos la entrevista con el doctor Sebastián Bauçá, secretario nacional de Deportes. Doctor Bauçá, llama la atención que el comunicado de Conmebol sostenga que se eligió el Estadio Centenario como sede de estas finales de la Libertadores y la Sudamericana de noviembre por razones sanitarias, justo en el momento que estamos pasando, un momento muy complicado de la pandemia. ¿Cómo se entiende esto? Sí, por supuesto que a partir de noviembre del 2020 ingresamos a la primera ola, que todavía la llevamos en los picos más altos, con números muy preocupantes, tanto de casos como de muertos, como de CTI, ¿no? Pero me pasó en lo personal hace 15 días, cuando llegaron los médicos israelitas al Uruguay a apoyar a los médicos de la CTI, y también han traído donaciones, acompañarlos al Estadio Centenario, porque bueno, querían conocer el estadio, y tuve la posibilidad de hablar con ellos, y creo que si hay algo que en el mundo entero, en esta pandemia, que proyectarse es muy difícil, y eso hay que aclararlo, todo el mundo dice que la única solución es la vacunación, ¿ah? Y cuando ingresaron al estadio, yo les decía a ellos, ¿no? Digo, que nos parece increíble ver un estadio vacío donde estamos jugando los partidos de fútbol, y el fin de semana en Israel se había jugado la final de un campeonato a estadio lleno, y él me decía, quédense tranquilo que con el porcentaje de vacunación que ustedes están teniendo van a lograr pronto, hablando de meses, ¿no? En pandemia pronto no son días, ¿no? Muchas veces son meses o a veces hasta más, hasta semestres ya, una inmunidad de rebaño que va a ser muy importante, que vamos a tener que trabajar con lo que es pasaporte verde o carné verde, que se está manejando en muchos países, ¿no? Y eso desde Presidencia se está trabajando, porque vamos a tener 3 casos, ¿no? Vamos a tener las personas que nos hemos vacunado y ya hemos pasado los 15 días necesarios para cualquiera de esas vacunas, en la cual vamos a tener la posibilidad de ir a este tipo de eventos, y se habla hasta de 6 meses después de la vacunación. Después los pacientes que han tenido COVID y con un pasaporte a lo mejor de 3 meses, y después los pacientes que no se quisieron, uruguayos que no se quisieron vacunar,
y bueno, gracias a los test rápidos de antígenos, se podrá ver, y eso va a ver que ya no es un tema difícil de comentarlo desde mi lado, cómo van a poder regular y cómo se va a poder controlar. Se habla que esos test de antígenos se van a poder tomar en las farmacias, ¿no? Pero va a ser casi al instante de entrar a un escenario. Ha pasado en recitales de España que te hacían el test de antígeno y si te da negativo, te dejaban entrar al recital, ¿no? Eso está pasando en Barcelona. Usted se está adelantando entonces a lo que se prevé en cuanto a la presencia de público en estos partidos. Ahora quiero regresar a ese punto, pero no, decía que lo sanitario en estas horas ha generado algunas controversias, algunos desconciertos, porque por ejemplo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, escribió en Twitter: con una envidiable situación sanitaria, Uruguay está listo y el centenario empezará una remodelación para las finales únicas y seguirá con miras a la Copa del Mundo 2030. Yo no sé qué pasó con Domínguez, pero decir envidiable situación sanitaria, hoy estamos lejos de eso. Hoy, en el caso, veía una nota en La Diaria en donde consultan al ingeniero Marcelo Fiori del grupo de datos del GACH, y él dice: Uruguay tiene hoy los peores números de la región por lejos. No, eso no se discute, ¿no? Lo único que podemos decir es la situación a nivel de la vacunación, pero la situación hoy por hoy es muy complicada y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Emiliano. Eso creo que es muy triste la situación en la cual estamos pasando. Lo que sí es importante es que ya superamos las 2 millones y pico largos de dosis, estamos vacunando 50.000 personas por día y tenemos una gran cantidad de vacunas que se ha comprado y ha llegado en las fechas que ha pronosticado el gobierno. Por ese lado sí, pensando de acá a noviembre. En este momento no está planteado más, y perdón que cambie el tema, la situación difícil en la cual están pasando los gimnasios y los clubes, que están cerrados, que pedimos que se postergara la semana pasada el comienzo del deporte profesional. Así que en esa lo tenemos claro y somos conscientes de la situación actual de la pandemia, ¿no? Sí, quizás Domínguez en su tuit debió haber hablado, como de hecho habla el comunicado de la Conmebol, de la situación sanitaria a futuro, ¿no? Pero él lo plantea, con una envidiable situación sanitaria, Uruguay está listo. Ahí hubo por lo menos una imprecisión, ¿no? Pero vayamos justamente al tema sanitario y a lo que se prevé en cuanto a estos partidos. Dice el comunicado de la Conmebol que además del avance de la vacunación para las fechas estas de noviembre, se suman las características del Estadio Centenario, verdadero ícono del fútbol mundial que permitirían la presencia de una considerable cantidad de espectadores. ¿Qué es lo que está programado en esta materia? ¿Habrá partidos? ¿Estas 2 finales se van a jugar con público y a estadio lleno eventualmente? Bueno, la idea es jugarlo con público y dependerá el aforo, la situación de la pandemia en esas fechas. Vuelvo a repetir, proyectarse es muy difícil. Lo que sí, se está jugando la Copa América el mes que viene y uno de los grandes pedidos y discusiones que está habiendo es que Argentina quiere jugarlo sin público y la Conmebol juega con público. Pero las decisiones finales siempre la toman los organismos del ministerio, en este caso el Ministerio de Salud Pública, que va a decir en esa situación qué aforo se podrá tener y quiénes podrán ingresar. Y por eso yo explicaba un poco las diferentes opciones que puede haber de acá a noviembre, ¿no? Sí, pero en el medio falta otro detalle. ¿Fronteras abiertas? Porque, a ver, una posibilidad sería que el estadio tuviera público, sí, para estos partidos, pero público local. ¿Está previsto que se abran las fronteras también, que venga público del exterior a disfrutar de estos encuentros? Bueno, a ver, el Ministerio de Turismo también está trabajando de hace tiempo en este pasaporte verde, este carnet verde, ¿no? Que los turistas que lleguen, que ingresen al Uruguay, estén vacunados. Se hará algún hisopado tal vez de acá a noviembre, es muy difícil, Emiliano, pero digo, va a haber un turismo gracias a la vacuna. Lo sabemos que es la única medida que puede otorgar que haya público y que ingrese hinchas de los finalistas, tanto de la Libertadores como de la Sudamericana. Ojalá que algún equipo uruguayo pueda llegar a estos 2 eventos, pero si no, estamos convencidos que va a haber, porque los deportistas que gracias a la vacuna
que consiguió la Conmebol por un contacto muy importante que realizó la Presidencia de la República, se van a estar vacunando. De acá ya se vacunó Uruguay y Paraguay, y los otros países está llegando la vacuna por la información que yo tengo, así que a nivel de jugadores eso no va a haber problema, y hasta los funcionarios, sé que de la Conmebol, árbitros, veedores, también van a llegar vacunados. El tema es, por supuesto, los hinchas que van a tener que venir vacunados para que de alguna manera puedan ingresar. Así que entonces eso es lo que se está previendo como escenario de máxima, digamos, ¿no? Que efectivamente haya apertura de fronteras, por lo menos para quienes tengan la vacunación completada en un esquema de pasaporte sanitario que ya esté operativo. Sí, pasa por ahí. Y bueno, sería muy importante, y ojalá que antes de noviembre ya se pueda tener alguna otra experiencia, porque lo decía el ministro Salinas, que él tiene toda la fe que en la primavera tengamos una pandemia controlada, ¿no? Así que bueno, ese es el objetivo. 2 finales que se jueguen con estadio en un extremo, estadio lleno, eventualmente con un aforo intermedio, y permitiendo el ingreso de público del exterior en función de qué vacunas tengan, bueno, ¿no? ¿Con vacunas, solo con vacunas o también con hisopados al entrar? ¿Qué sería? Bueno, a ver, vacunas, y también todos sabemos que lo que han pasado por un COVID tienen por lo menos una inmunidad de 3 meses, que tendrán que presentar la inmunidad, y como en este país no es obligatoria la vacuna, también va a existir test de antígenos que se tendrán que hacer al ingreso del estadio. Yo quiero agregar, el 29 de mayo, en muy poquitos días, se va a jugar la final de la Champions, que iba a ser en Estambul, y se cambió a Porto, a Portugal, y va a haber un aforo de un 60%. 60%. Y se va a exigir un poco las condiciones que estábamos comentando, ¿no? El tema de la vacunación, el tema de los certificados en el caso de hayan tenido COVID, y también exámenes de antígenos rápidos. Un ejemplo claro de lo que va a pasar en la final de la Champions. Sí, por un lado entusiasma esa posibilidad, por otro genera, claro, tanta incertidumbre, tantas dudas sobre cómo será el proceso de acá hasta ese momento, ¿no? Bien, ese es entonces el plan, ese es el esquema que se está previendo para la disputa de estos partidos y para la presencia de público. Y con esas condiciones, entonces, ¿qué es lo que está calculado en cuanto a ingresos? ¿Qué movimiento turístico, qué ingreso de dinero provocan para el país estos 2 partidos? Bueno, se calcula y se compara los números que se manejaron en Lima en la final de la Libertadores, cuando no teníamos pandemia, vamos a decir bien claro, donde 80.000 personas fueron a ese estadio. Parece mentira que Flamengo le gana a River Plate, un partido desde el punto de vista deportivo espectacular, en el cual se calculó que cada persona que ingresó a Lima gastó $500 por día entre el hotel, comida y traslado. Y acá tenemos 2 finales que va a depender si llegan equipos uruguayos a las finales, para ver cuántas entradas se le van a dar a los países a los equipos que van a estar jugando estas finales, para calcular, pero no va a bajar de casi 25 millones de dólares que va a ingresar al país por la gente que va a poder llegar al Uruguay. Y también algo que para nosotros es muy importante, es un dinero que la Conmebol le va a dar a la Asociación Uruguaya de Fútbol para recuperar el Estadio Centenario, en la cual tiene que hacer obras muy importantes que, como decíamos, ¿no? Desde el 1990 no se cambia el piso, no se hacen obras importantes desde 1980 en el Mundialito, y acá en el mundo entero las entradas que valen más caras son las que nosotros no las utilizamos, que son las plateas, ¿no? Digo, la Platea América, los únicas veces donde uno ve gente en la Platea América son los partidos que juega Uruguay en la eliminatoria, porque se les regala muchas veces a niños del interior que van a esa tribuna. Amsterdam y Colombe no hay butaca, la gente está suspendida la venta de entradas. Qué curioso. Y en la América es la última en vender, ¿no? Eso está claro. Y ahí la solución es bajar el piso,
por lo menos 2 metros. Sé que la Asociación de Fútbol ya tiene un presupuesto para llevar adelante y tienen que comenzar las obras después del partido de Uruguay con Paraguay en la eliminatoria, que si no me equivoco es el 4 de junio, y hay que hacerlo antes del partido con Bolivia el 7 de junio. O sea, la idea es bajar la cancha para que las plateas, digamos, tengan ubicaciones que efectivamente permitan visualizar bien el partido, pero además ¿se extenderían las plateas también? Y pasarían a ser las entradas más caras del estadio. ¿Pero se ampliaría el espacio de esas plateas? ¿Se acercarían más a la cancha las plateas? La idea es que haya un VIP que de alguna manera esté más cerca de las canchas. Esto hoy por hoy en todos los escenarios es lo que pasa y son realmente las entradas que se venden y las que más rédito tienen, ¿no? Eso es lo que es a nivel de la cancha. Después también, como decíamos, los focos hay que cambiarlos, los vestuarios visitantes, los palcos para la prensa, va a ser muy importante, que son obras que se tendría que haber hecho y no hay que olvidarse que el Estadio Centenario, creo que vale la pena decirlo, tiene 28 funcionarios trabajando y 20 personas en seguro de paro. Y el estadio, cada vez que se alquila, se cubre un mínimo y un 6% de recaudación. Se imaginan que lo que se paga es el mínimo y nunca se llega a la recaudación, porque primero, en estos 2 años de pandemia no se ha vendido una sola entrada, y aparte, con Nacional y Peñarol, con tanto el Gran Parque Central como el Estadio Campeón del Siglo, Nacional y Peñarol son locales, por lo tanto, el estadio no se utiliza y ha venido con una economía muy complicada acá. Sí, sí, el Estadio Centenario está en una crisis desde hace años, en la peor situación posible en cuanto al movimiento, al uso que tiene, y necesitando un cambio del modelo de negocios, ¿no? En eso ha estado trabajando CAFO, en su momento hablamos con el contador Ricardo Lombardo al respecto. Esta es una oportunidad para empezar ese proceso, ¿entiendo bien? Totalmente, porque recitales hubieron, y estamos hablando fuera de la pandemia, ¿no? Digo, recitales hoy por hoy también hay otros escenarios que se han hecho, aunque un escenario al aire libre, lo que hemos vivido, algún recital de estadio, son inolvidables, ¿no? Pero hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Y esto puede ayudar, y puede ayudar también a organizar otros eventos que no sea solamente fútbol. Y vuelvo a salir de estas finales. Antes de fin de año se va a jugar un sudamericano femenino en el Uruguay, donde también se va a utilizar el Estadio Centenario y se van a utilizar estas obras que van a quedar después de las finales de la Copa Libertadores y Sudamericana. A ver, un par de precisiones antes de continuar. Estas obras de las que estamos hablando, estas que se van a ejecutar antes del mes de noviembre, implican un primer paso de la remodelación que el Estadio Centenario necesita. Son un mínimo, digamos. Ahora, por lo que usted señalaba, el Estado no pone dinero en esa inversión. No. Esa es una pregunta que venía de la audiencia, una especie de escándalo o de preocupación porque se estuviera poniendo recursos de toda la población en estas obras. No, definitivamente, eso no es así. No, la Conmebol ya ha comprometido un dinero muy importante para hacer todas estas obras que estamos hablando. Aparte, la Asociación Uruguaya de Fútbol, que es una federación que es profesional 100%, tiene sus recursos para llevarlos adelante. En definitiva, entonces, ¿de qué orden sería la inversión en esta etapa? Bueno, ahí ya es un tema que es de la AUF, en la cual tiene que hacer las licitaciones, pero por lo que he escuchado, hablan cerca del $1.000.000. Y entonces, estamos hablando de la cancha, de mejorar el césped y su infraestructura. Estamos hablando de los drenajes, del riego, etcétera, ¿no? Totalmente, hay que hacerlo nuevo todo y también cambiar las capas que van debajo de ese césped. Hoy por hoy hay semillas nuevas que se han puesto en otros estadios del mundo, que es necesario, y ahí la verdad que no quiero profundizar más porque bueno, hay técnicos que saben que las semillas que tienen el estadio, el pasto que se está cambiando, hay que cambiar a veces lo que está debajo, y es una zona bastante complicada el Estadio Centenario. Nunca hemos dado con la tecla del césped del estadio, ¿no? Y bueno, es necesario cambiar lo que está debajo del pasto, ¿no? Digo, uno ve otros estadios, voy a lo que es el Prado, que de alguna manera creo que están en las mejores canchas, lo que puede ser el Viera, el Saroldi y hasta mi querido Nasasi,
donde se ven, y muchas veces pasa por lo que ha pasado y lo que han cambiado. El Parque Central o el estadio del campeón del siglo también se hizo de nuevo y tiene un césped espectacular, ¿no? El Estadio Centenario, siempre tenemos la famosa lagarta, ¿cómo es? El lagarto ¿no? La lagarta, sí. La lagarta famosa que nos llegaba una semana antes de cada partido importante de la eliminatoria, que nos amargaba a todos, ¿no? Entonces, por un lado, la transformación de la cancha, la modernización y la reforma estructural de la cancha para que el Centenario tenga el tipo de piso que tiene que tener. Por otro lado, la iluminación. Hace años que se habla de que la iluminación es deficiente, no está a la altura de lo que requieren hoy las transmisiones de televisión con la nueva tecnología. Usted hablaba también de obras en los vestuarios. Se ha hecho un ayornamiento del vestuario local, pero no del visitante. Falta también el de jueces, o sea, vestuarios se harían de nuevo también ahora, y después palco oficial y prensa, ¿entiendo bien? Sí, prensa, hay que pensar la cantidad de prensa que va a venir para ver estas finales, hay que hacer totalmente butacas nuevas, palcos nuevos, y también todo el tema, hoy por hoy, de tecnología, ¿no? Uh-huh. La instalación de conexión a internet y otras comodidades para el desarrollo de ese trabajo, ¿no? Por supuesto que eso va a haber que trabajar y profundizar muchísimo. ¿Y qué va a pasar con los túneles o el túnel? El Estadio Centenario, a diferencia de otros estadios y del estilo FIFA de los últimos años, en que los equipos salen a la cancha por escaleras distintas. ¿Qué va a pasar en esa materia? Sí, ahí lo que se hace muchas veces es, aunque bajen por túneles distintos, se juntan en la cancha y por medio de, muchas veces hacen túneles que son de plástico, vamos a decir, para que entren juntos a la cancha, ¿no? Digo, en esta primera etapa no está pensado cambiar ese tipo, el ingreso al estadio, los diferentes planteles. Tal vez para más adelante va a haber que hacerlo, ¿no? Pero de acá a noviembre no va a dar el tiempo de cambiar esas cosas. ¿Y cómo van a desarrollarse estas obras, doctor Bauzá, teniendo en cuenta los partidos que están previstos de acá a noviembre en el estadio, partidos de la selección en especial por las eliminatorias? Bueno, la información que tenemos que ya la Asociación de Fútbol ya tiene todas las licitaciones que venía trabajando, porque bueno, se trabajó sabiendo que la final de la Libertadores teníamos una posibilidad muy grande de hacerla, y se han hecho licitaciones tanto para lo que es bajar el piso, que de alguna manera es lo que complica más utilizar el Estadio Centenario. El 4 de junio jugamos con Paraguay y después el 7 de septiembre se juega con Bolivia. Ojalá que se pueda llegar, si no, a lo mejor habrá que usar por primera vez algún otro escenario. O sea, cabe la posibilidad de que el partido Uruguay-Bolivia en septiembre no se juegue en el Centenario, sino en el campeón del siglo, que es el que hoy tiene el mayor cumplimiento de las reglas FIFA. A ver, se va a tratar de llegar, porque creo que el estadio y la eliminatoria es algo que lo vivimos todos los uruguayos de una manera muy importante, pero estas obras a veces es difícil proyectar cuando terminan, ¿no? Y creo que la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene pensado terminar antes, pero habrá que ver en esa fecha, si no se puede jugar el estadio, cuáles son los estadios autorizados para jugar esta final. Enseguida, en la última parte de la entrevista, quiero hacerle alguna otra pregunta que me quedó y también ver qué dicen los oyentes. Estamos en diálogo con el doctor Sebastián Bauzá, secretario nacional de Deportes, entendiendo esta noticia, esta buena noticia que se conoció ayer, la de que el Estadio Centenario será sede este año, en noviembre, de las dos finales de la Copa Sudamericana por un lado y la Copa Libertadores, concretamente el sábado 6 y el sábado 20 de noviembre. Es una buena noticia, señalaba yo, y tengo acá mensajes de los oyentes como por ejemplo este de Lourdes, que dice: está bien soñar en grande, pero ojo con la negación. Ese es uno de los comentarios que viene. Otro que, a propósito de esta posibilidad, la de fútbol con presencia masiva en el estadio concretamente, señala: qué bien que se tenga ese pensamiento positivo en relación a lo sanitario, pero cuántos if, dice, ¿no? Cuántos sí
cuántos condicionales hay en el camino. Y hay otros que directamente están preocupados por lo que podría tener de consecuencia negativa para el país el ingreso, por ejemplo, de países de la región, de hinchas de los clubes que vayan a disputar estos partidos, que pueda venir después una ola de contagios. ¿Cómo responde usted a todo este tipo de inquietudes, doctor Bauzá? Bueno, a ver, creo que fui claro en la situación en la cual proyectar lo que puede pasar la pandemia de acá en adelante es muy difícil, pero vuelvo a repetir ejemplos y sabemos que la única solución que tenemos para salir de esta pandemia es la vacunación. Y creo que la decisión de elegir a Uruguay, que es un país en la cual la vacunación está avanzando en forma muy importante y según declaraciones y decisiones que tienen del Ministerio de Salud Pública, que se va a tener una primavera en la cual va a estar controlada la pandemia, vamos a poder tener, gracias a la tecnología que hoy tenemos en los uruguayos, un código QR en la cual vamos a saber quiénes personas están con la doble vacuna para poder ingresar a espectáculos y también con las exigencias como se han hecho. Y yo quiero dejar claro a los oyentes que cuando volvió la Libertadores el año pasado, el último país que firmó la posibilidad de que los equipos nuestros jueguen la Libertadores y fue el que exigió los hisopados fue Uruguay. Acá en Uruguay no entraba nadie con un hisopado negativo, pero no entraba, no jugaba y se quedaba en la burbuja. Y tuvimos muchos casos de jugadores que llegaron y los mandamos de vuelta y no los dejamos ingresar. Se trató de respetar la burbuja de la mejor manera posible para cuidar la salud de los uruguayos. Y eso es prioridad. Eso está claro que no es poner en riesgo por organizar estos espectáculos. Y ahí pueden estar muy tranquilos porque por algo seguimos con la frontera cerrada, porque la situación pandémica de Uruguay lo requiere, ¿no? Y los free shops cerrados, y hace una semana estábamos viendo la posibilidad de que se pudieran abrir algunos lugares como en los gimnasios y los clubes, que a nosotros nos importa muchísimo porque sabemos la importancia que es el deporte de salud. Se pidió una semana más, lo que ha sufrido, lo que es la hotelería y todo de una manera con mucha conciencia. Creo que se ha trabajado y se ha manejado todo lo que es la pandemia. Lamentablemente los casos y los fallecidos que tenemos es muy duro, y como yo siempre digo, no hablo de números, hablo de uruguayos que se han ido por culpa de esta pandemia, ¿no? Lo sanitario entonces jugó su partido, la perspectiva, el proceso que desde el punto de vista sanitario está siguiendo Uruguay y cómo nos encontraría en el mes de noviembre. Ahora, doctor Bauzá, ¿cuánto jugó la política? ¿Cuánto hizo la política? Se lo pregunto primero porque el presidente Lacalle Pou se ofreció a conseguir 50.000 vacunas de Sinovac para la Conmebol, una donación que vino de China y que permitió que esas dosis se repartieran entre todas las asociaciones miembros de Conmebol, para vacunar jugadores, para vacunar funcionarios técnicos, y eso a su vez haciendo viable que se juegue la Copa América este año en Brasil. O sea, ese tipo de factores, ¿cuánto incidieron en esta decisión que se conoció ayer? Bueno, influyen mucho, ¿no? Porque en las presentaciones que se hicieron el día de ayer, que tenga la Asociación Uruguaya de Fútbol el respaldo del gobierno es fundamental. Y creo que la posibilidad de que tanto el presidente de la República se haya podido conectar con Sinovac como el secretario Álvaro Delgado haya hecho un Zoom directamente con los dueños de Sinovac, con la gente de la Conmebol, para que ellos sigan adelante los trámites y puedan conseguir estas vacunas, porque también todos sabemos, ¿no?, que China es un país que le interesa muchísimo el fútbol, y los grandes convenios que tenemos en Uruguay es por el deporte, y siempre he hecho, creo que desde asumí el cargo, más de una docena de Zoom con diferentes provincias de China, y les interesa saber los éxitos del fútbol uruguayo y cómo, de qué manera China puede cambiar esa presencia que tiene a nivel de mundiales y poder organizar eventos y ser una potencia en el fútbol, ¿no? Entonces, creo que el presidente ahí tuvo
una visión que China le iba a interesar muchísimo ayudar a la Conmebol y de alguna manera también ayudar a los uruguayos. Más, en un rato voy a tener una reunión con el embajador chino acá en Uruguay, porque queremos actualizar algunos convenios que ya teníamos desde la Secretaría Nacional de Deporte. Nos interesa que de otras disciplinas, otros deportistas puedan volver a China, puedan prepararse. Para nosotros es fundamental la relación con China, y dejo del tema comercial, que es el primer país que nos compra en Uruguay los productos uruguayos, sino también lo que nos puede ayudar en infraestructura, ¿no? Y creo que se nos abre una puerta muy importante, ¿no? Yo le puedo asegurar que he estado, cuando llegaron las vacunas, fui al aeropuerto y estuve con el embajador chino de Uruguay, también he hablado con el embajador uruguayo que está en China, y ellos están felices de alguna manera que pudieron entrar a esta relación con la Conmebol, ¿no? Digo, estos asuntos que a veces uno no le da importancia. Son datos al margen, pero que no son marginales precisamente. No, por supuesto, y creo que Uruguay de alguna manera, y el presidente de la República lo ha dicho muy claro, ¿no? Digo, acá, sin importar las políticas de cada país, lo importante es lo que le sirve al país, ¿no? Yo creo que esta relación comercial que estamos llevando con China es muy importante, como también cuidando siempre, y quiero afirmarlo para la tranquilidad de los oyentes, la situación sanitaria del Uruguay, organizar este tipo de eventos. Yo le puedo decir que cada vez que hemos recorrido desde la delegación de la Conmebol, desde otras federaciones para ver las instalaciones, la necesidad que tienen los hoteles de poder recibir gente lo antes posible, ¿no? Sí, claro. Realmente es muy importante esto para el país, ¿no? Sí, desde ese punto de vista va a ser un shock muy positivo, total, claro. Y aparte antes de la temporada, ¿no? Sí. Dos preguntas me quedan para el final. Una que están planteando varios oyentes. Llamó la atención que esta noticia, la confirmación de que las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se van a jugar en el Estadio Centenario en noviembre, se conoció un día después del partido en Colombia entre Atlético Nacional y Nacional de Uruguay, ese partido que estuvo a punto de suspenderse porque Nacional denunció falta de garantías de seguridad para sus jugadores debido al contexto, ¿no? El contexto que está dándose en Colombia de protestas sociales, muchas de ellas cargadas de violencia en estas últimas semanas. Se habló mucho a propósito de la actitud de Conmebol, que siguió para adelante igual, llegó a que el partido se jugara de todos modos, aunque tuviera que postergarse un rato. Se habló de una Conmebol insensible, de una Conmebol que está en otro mundo, digamos, en el mundo del fútbol, ajeno al de la realidad de un país. Se habló de presiones sobre Uruguay, sobre Nacional, sobre la AUF. ¿Qué dice usted de ese contexto? La primera respuesta es que todos sabíamos que el jueves 14 de mayo iba a haber el Congreso de la Conmebol y se iban a definir las sedes de las finales tanto para el 2021 como el 2022, como pasó, y por eso yo lo decía que ya venía trabajando la Asociación Uruguaya de Fútbol en licitaciones para ver cuánto salía los arreglos del Estadio Centenario, y que Uruguay tenía posibilidades ciertas por las reuniones que veníamos teniendo de hace tiempo con la Conmebol, principalmente la Asociación Uruguaya de Fútbol, nosotros con la asociación, que es la federación que de alguna manera forma parte de la Conmebol. Respecto a lo que pasó, eso dejarlo bien claro, que esta resolución se iba a tomar el día jueves. Bueno, pero hay quienes dicen, Nacional bajó la cabeza y jugó el partido porque estaba en juego nada menos que esto, ¿no? La localía para estas dos finales en noviembre en Montevideo. Bueno, a ver, esa es la opinión, puede ser. Yo no estuve. Estoy mirando los mensajes de los oyentes, por eso le digo. Sí, está bien, pero no estuve en Colombia esa situación, sé, y lo vivimos todos, la situación lamentable que pasó el plantel de Nacional, porque Nacional sabía, aparte, que iba a tener sanciones que están dentro del estatuto de la Conmebol, que son muy duros, porque bueno, si Nacional no se presentaba, iba a estar sancionado, no solamente para esta Conmebol, para esta Libertadores, sino para Libertadores posteriores, y eso iba a complicar muchísimo, pero por supuesto que Nacional no jugó en las mejores condiciones que tenía que jugar,
y tal vez, como se pasó en otros partidos que tenían que hacer locales equipos colombianos que se habían jugado en Paraguay, ¿no? Esas son decisiones que se toman dentro de la estructura de la Conmebol, que uno podrá compartirlos o no, pero bueno, son resoluciones de la Conmebol que nosotros desde la Secretaría Nacional de Deporte, y por suerte, lejos de la Asociación de Fútbol en estos momentos, no conocemos la interna, pero desde la Secretaría el apoyo a Nacional en la situación difícil que ha vivido, y creo que sé que la Mutual ha hecho comunicados estas últimas horas para defender de alguna manera la salud, que en sí es lo más importante, la seguridad de los jugadores de fútbol. Y la última, esta decisión, este hito que se va a dar en noviembre del Estadio Centenario siendo sede de estas dos finales, la de la Copa Sudamericana, la de la Copa Libertadores, ¿qué significa en los planes esos que la Secretaría de Deportes ha venido delineando para los próximos años? Se ha hablado de Uruguay ubicado como hub deportivo. ¿Qué es eso? Sí, es algo que creo que una de las primeras reuniones que tuvimos a partir del 2 de marzo cuando asumimos fue reuniones con el Ministerio de Turismo. Estamos convencidos que no solamente en Montevideo, sino en todo el interior, Uruguay tiene necesidad y posibilidades de organizar eventos deportivos que ayudan muchísimo a este turismo y a difundir el deporte, ¿no? Nosotros tenemos que prepararnos al día después, como se dice, cuando termine esta pandemia, a reflotar motores de la economía que han estado muy complicados, a mejorar la infraestructura deportiva, pero con un objetivo claro. Y para el final dejo planteado 2 horas que la Secretaría de Deporte tiene en carpeta. Una es organizar por primera vez un mundial de natación en Uruguay. Uruguay, después que se perdió el Neptuno, tiene una piscina de 50 metros que está en el campo de Maldonado, pero no puede organizar eventos mundiales porque falta la piscina de 25 metros, una piscina de calentamiento, es una exigencia que pide la FINA para hacerlo, y gracias a un convenio que hemos llegado con el Comité Olímpico, con la FINA, con la Intendencia Municipal de Maldonado y la Secretaría Nacional del Deporte, ya se está adelantando con la licitación para realizar esa piscina, y en el 2023 ya nos presentamos para organizar un evento mundial de natación como nunca se hizo en Uruguay, y también estamos trabajando con la CAU, queremos trabajar con Montevideo, y que en la pista de atletismo del Parque Valle se pueda hacer también un evento en la pista internacional que lleve adelante un cambio del piso, de la iluminación y toda la infraestructura que tiene la pista de atletismo. Es decir, para nosotros ese tipo de obras son importantes cuando hay un evento mundial, porque ahí hay un apoyo, como está pasando en la Conmebol con la Asociación de Fútbol, apoyos económicos, como nos pasó cuando tuvimos una reunión hace 15 días con el futuro presidente de la FINA, porque Maglione deja el cargo, y reuniones esta semana tuvimos también en Zoom con ministros de diferentes ministros de deporte de toda América, donde de alguna manera se presentan para organizar eventos, porque el organizar eventos más después de esta pandemia va a ser fundamental para ayudar lo que es el resurgimiento de empresas que han sufrido muchísimo, ¿no? Y el Ministerio de Turismo está muy entusiasmado en trabajarlas. Y como último, la Secretaría Nacional del Deporte está llevando adelante la idea de tener un canal de deportes Wii para poder difundir disciplinas que muchos uruguayos no llegan, pero con una equitación, con un campeonato de surf, le puedo asegurar que el mundo entero va a ver las bellezas de las playas detrás de un deporte, una disciplina, como puede ser el surf o como puede ser la equitación. Y creo que el articular la Secretaría con diferentes organismos es un papel fundamental que no podemos perderlos. Doctor Sebastián Bauzá, Secretario Nacional de Deportes, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Seguimos de cerca todo este proceso, volvemos a conversar. Bueno, muchas gracias por la invitación y las órdenes. Saludos para los oyentes. Llegan las noticias y luego la tertulia de este viernes.